Para mí hubo un antes y un después de un aviso concreto, y un aviso donde una niña pues dijo adiós, falleció, una niña de 1 año, y después de una pelea intensa de 1 hora y media, el equipo se derrumbó. Nos colocamos en una habitación preciosa y lloramos los 4, porque somos humanos, porque no somos de hierro ni de acero, ¿no? El padre fue a una habitación contigua y trajo la hermana gemela de aquella cría que había fallecido, y con una hija viva en una mano y con otra hija recién fallecida en la otra, se acercó a nosotros y vino a darnos ánimo, él a nosotros, ¿no? Primero vino a decirnos que ella quería darnos un beso de despedida y darnos las gracias porque habíamos dado una oportunidad, le habíamos dado una oportunidad, no había podido ser, pero le habíamos dado una oportunidad muy bonita. Entonces, y aparte quería pedirnos un favor, que nos recuperásemos allí dentro de la casa antes de salir, porque al poner un pie fuera, otro niño o otra niña nos podría necesitar, ¿no? Y tendríamos que darle la misma oportunidad que le habíamos dado a ella, ¿no? A mí aquello en aquel momento, bueno, me supuso un trauma, entre comillas, pero fue peor a posteriori, ¿no? Yo no supe gestionar bien la emoción, que es la pena, y caí en una depresión de unos 7 u 8 meses hasta que, gracias a una ayuda psicológica, un psicólogo y una psicóloga me ayudaron a entender un montón de cosas. Y la primera es esa: las emociones ni son buenas ni son malas, somos seres emocionales, aunque sea sanitario, de emergencia, ¿no? Yo había vivido en mi trayectoria profesional como sanitario militar, la posguerra yugoslava, y yo creía o me creía vacunado, ¿no? O inmune ante cualquier situación que pudiese vivir en esta y en la siguiente vida. Y no, fue un padre con una hija que acaba de fallecer y con otra viva el que me enseñó que la coraza que yo pueda poner delante de un paciente no sirve para nada, ¿no? Y tampoco aporta nada. Entonces, a raíz de ahí, analizar lo que me pasó, gracias a la escritura, yo salí escribiendo, entendí que hemos de poner como sanitarios actitud a disposición de nuestros pacientes, ¿no? Conocimiento basado en la evidencia científica, habilidad en la técnica, pero nunca olvidar esa comunicación que decía antes, esa escucha activa, esa empatía, esa asertividad, el sentido del humor. A mí me gusta integrar, y desde que lo hago yo me siento más feliz, ¿no? Y creo que aporto más valor, ¿no? Es una forma de trabajar con la que se siente cómodo todo el equipo, y es lo que yo hago. Yo predico lo que yo hago, lo cuento, ¿no? Y bueno, si sirve de ejemplo y si sirve de aliento al resto de compañeros y compañeras, pues yo encantado. La mayoría de los casos que ahora estoy recordando que he escrito están relacionados con el consumo de alcohol. Ese consumo de alcohol donde al final alguien, en un momento determinado, cuando ya has dejado al paciente en el hospital y sales fuera y hablas con la gente que han presenciado el accidente o los amigos, alguien dice: ¿por qué no le quitaría las llaves? ¿No? Entonces eso me lleva a mí a esa reflexión. Es decir, si estamos en una situación, estamos de fiesta, y vemos que alguien va a coger el coche, más vale una pelea ahora, más vale enfrentarnos a él ahora, que una vida de lamentos, ¿verdad? Eso es una conclusión que yo saco, que la vida me ha puesto delante, ¿no? Que es preferible que pagarle el taxi, llevarle a un taxi y decir ya le pagará su familia cuando llegue a casa, ¿no? Y eso somos todos los que tenemos que aportar ese granito de arena. Yo creo que hay actitudes que hay que cambiar, ¿no? La primera empieza antes de arrancar el vehículo, y es: ponte el cinturón. Es triste que en el año 2018 el 20% de las personas que fallecieron en accidente de tráfico no llevaban el cinturón de seguridad. Entonces es algo sencillo, tenemos que interiorizar. La segunda es que el teléfono al volante es cero, y es nada. Si tienes manos libres, porque está permitido, pero el resto, ni un mensaje, no merece la pena un mensaje. Sinceramente, ni una llamada, nada merece la pena atenderlo en ese momento, ¿no? Otra serie de actitudes que vemos al volante y que compromete la seguridad del conductor son mascotas sueltas en el vehículo. Sí, mi mascota las quiero mucho, pero va atrás y va perfectamente anclada al vehículo, o en su espacio no invade, en ningún momento la mascota puede invadir mi espacio. Otra actitud que
que pueda ser, bueno, se podría decir que puede dar origen a accidentes que son una pena, y es una costumbre que es más por redes sociales, es la visibilidad que le da, que no tiene ninguna gracia, no aporta ningún valor, el llevar a mi hijo o a mi hija en el regazo conduciendo, ¿no? Eso es algo que vemos no con muchísima frecuencia en tráfico, pero sí es una actitud que se ve, ¿no?, en la calle. Entonces yo creo que esos son algunos consejos, algunas recomendaciones que podemos dar, ¿no? Y otra cosa también, que bueno, nunca lleves nada suelto en el vehículo, en la parte trasera. Cualquier golpe, cualquier objeto que lleves detrás va a salir disparado y es prácticamente un arma que te va a llegar por detrás, ¿no? Cuando atendemos a una persona, pongamos un tráfico, lo primero es salvar la vida de la persona. Lo segundo será salvar la función u órgano que pueda estar afectado. Una vez que tenemos salvadas esos dos match ball, por decirlo de alguna manera, llega el cuidado emocional. Esa persona está en el peor momento de su vida, la tenemos que trasladar en una ambulancia, que es un espacio hostil para ella, no sabe qué le ha pasado, no sabe cuál será su futuro, y yo creo que ahí es donde, una vez que está el paciente estable, ha de entrar en funcionamiento esa parte actitudinal nuestra, esa comunicación, esa escucha activa, esa empatía con su situación. Y muchas veces una conversación tranquila donde le informamos de la realidad, sin mentir, sin paternalismo, ¿no?, pero sin tampoco sacar las cosas ni aventurar cosas que no sabemos que van a pasar. Esa conversación, como digo, simplemente con esto el paciente se tranquiliza. Eso hace que su estado vital, su frecuencia cardíaca, su tensión arterial baje, y probablemente eso repercuta en su recuperación, ¿no? Entonces, tenemos que, el sanitario de emergencia, nosotros en la ambulancia, tenemos que velar por salvar la vida y por evitar secuelas, ¿no? Antes no lo comentaba, pero es vida, órgano, y a continuación evitar o disminuir las secuelas que vengan a posteriori. Y yo creo que ese trato emocional, ese apoyo psicológico en ese momento tan dramático para él, ha de formar sí o sí, y de hecho forma parte en toda asistencia que se da en la extrahospitalaria, por lo menos en España, que yo conozco. Hay algo que es muy conocido y poco practicado, que es la conducta PAS, ¿no? Proteger, alertar y socorrer. Es una conducta que nos enseñan en las autoescuelas, en los colegios, y que deberíamos de hacerla visible más todavía, ¿no? Vamos a aprovechar este foro para poderla difundir, y que consiste en protegerme yo. Cuando vemos un accidente de tráfico, vamos por la carretera, lo primero que tener en cuenta es nuestra propia seguridad y evitar que ese accidente ocasione más accidentes. Para ello, mi vehículo habré de ponerlo fuera de la calzada, en un sitio que no moleste, a poder ser pasado el accidente. Cuando salga del vehículo tengo que ponerme el chaleco reflectante siempre, eso es una constante que tenemos que tener en cuenta, y señalizar el accidente con los triángulos pertinentes. Me acercaré al vehículo o vehículos y si puedo, he de desconectar la llave, el contacto, y poner el freno de mano. Una vez que haya hecho esto, tendré que alertar, llamar al 112, y en esa llamada es muy importante que demos la información pertinente. Nos van a hacer un montón de preguntas, no nos impacientemos porque todas son necesarias. ¿Qué información hemos de dar? Primero, número de vehículos que están implicados, si es posible, número de pacientes o personas afectadas, situación o una visión generalizada o general de lo que está pasando, de cómo se encuentran esas personas, si hay personas inconscientes, y cualquier otra circunstancia agravante al accidente. Por ejemplo, el líquido inflamable en la calzada, un incendio, etcétera, ¿no? Es también muy importante la localización, si podemos, el punto kilométrico al menos de donde estamos, y seremos siempre los últimos en colgar, y ese teléfono debe de quedar libre, porque nos pueden volver a llamar como alertante para que orientar a un servicio de emergencias, etcétera, ¿no? Pero es muy importante tener en cuenta que esas preguntas que nos van a hacer, porque nos impacientamos, como decía antes, y es un recurrente, me hace usted muchas preguntas, todas son necesarias. Y por último, socorrer. Y aquí es importante tener en cuenta también varios aspectos. Primero, al motorista no se le quita el casco, salvo que yo sea un experto rescatista o socorrista y sepa hacerlo. No sacamos a una persona de un vehículo, salvo que el vehículo esté incendiado y corra la vida de esa persona a peligro, o se encuentre en parada cardiorrespiratoria y yo sepa
reaccionar, y si no sé, no pasa nada. El centro coordinador, el 112, nos va a dar las pautas pertinentes para hacer una reanimación cardiopulmonar básica. Como nota diré que si sacamos a alguien de un vehículo, tengamos siempre en cuenta que cabeza, cuello y tronco deben de salir en una misma línea, rectas, para evitar causar más lesiones en medulares, ¿no? Si no las tiene en ese momento. Y yo creo que con esto hacemos un repaso. La palabra PAS, proteger, alertar, asegurar y socorrer, es algo que debe de estar marcado a fuego en nuestra cabeza cuando tengamos un accidente o veamos un accidente de tráfico.